Muy buenas tardes a todos, nuevamente nos encontramos en este Face Live del taller CSS Escritores. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes, gracias por conectarse. Bueno, hemos hecho ya un largo camino, ¿no? Estamos largo. casi en la etapa final. Hemos empezado la parte de producción, ya donde realmente se pone a prueba todo lo que es un escritor, ¿no? Todo lo anterior podríamos decir que fue más bien una introducción, un poquito de del detrás de escena, ¿no? De, bueno, qué tiene que sentir un escritor, pero ahora estamos específicamente en sacarle punta al lápiz y escribir. Por eso, siempre les estamos diciendo en las devoluciones, no se olviden de todo lo que hemos visto antes. Todos esos retos no son cosas independientes, no son herramientas que fueron bonitas, que fueron un buen ejercicio y ya. ¿No? Todo eso tiene que estar presente en cada reto, ¿no? Claro. Sobre todo las primeras pruebas donde hablábamos de lo que produce esa esencia y esa magia de que el lector se sienta protagonista, ¿no? De que el lector se sienta en el papel del personaje. Por eso, vuelvo a decirles, no avancen en el libro sin tener presente siempre los retos anteriores. Claro, todos los retos están relacionados. Como saben, este taller se basa en el libro Conflictos, Creencias y Sueños. Y aquí Carlos Cuauhtémoc nos da 25 retos y 7 pruebas. Entonces, tal como dice Romy, cada uno de los retos está relacionado. Cuando vamos avanzando en el libro, no podemos olvidar lo que ya aprendimos, no podemos tenerlo de manera aislada. Y bueno, antes de entrar en materia, lo que vamos a ver el día de hoy, no sé si quieras comentar un poquito la retroalimentación de los retos que están escribiendo los del concurso taller. Sí, les recordamos que todos los que trabajen en el libro Conflictos, Creencias y Sueños tienen también una plataforma que es CSS Escritores, donde pueden ir a armar su perfil. Es un perfil igualito que el de Facebook, donde tienen su foto, sus gustos, donde pueden hacer amigos, chatear y lo importante es que tienen la certeza de que es una comunidad de escritores, ¿no? De que hay gente que persigue lo mismo que ustedes, que pueden compartir sus textos, leerlos, y sobre todo con caridad, ¿no? Porque últimamente sí he encontrado algunos comentarios un poquito emocionados en cuanto a tutorías, así que sí, por favor, leámoslo siempre sabiendo que los aportes deben ayudar a crecer, ¿no? Y no a matar a un futuro escritor. No dejen de seguir la plataforma de CSS Escritores, y aún si tú no estás concursando en el taller para cuento, en el concurso de cuento, y tú quieres aprender a escribir y ya tienes el libro y lo quieres llevar a cabo, pues es una gran oportunidad si tú formas parte de la comunidad, porque puedes empezar a subir tus textos y ahí recibir comentarios de todos. De todos y también de la editorial, porque recuérdense que toda editorial, y esto se los digo como un tip a todo aquel que quiera ser publicado, los editores siempre estamos atrás de los blogs, atrás de las plataformas de escritores, buscando resonancia, ¿no? Buscando a ver qué escriben los nuevos aspirantes, aquellos que persiguen el sueño de ser escritores, a ver qué están creando. Así que quién sabe, y uno de ustedes sin estar participando termina recibiendo una propuesta literaria. Así que todos aquellos que quieran alcanzar ese sueño de ser escritores, consigan el libro, súmense a la plataforma y empiecen a presentar sus creaciones, que siempre estamos echando el ojo y buscando nuevos talentos. Así es, sí. Bueno, pues vamos a saludar a algunos que se han conectado. Humberto, qué gusto verte. José Juan Espinosa, también saludos. Hola Ceci, ¿qué tal? A Erika Díaz, qué bueno Erika que ya está puntual aquí en estos talleres. Baltasar, qué gusto verte de nuevo. También aquí acompañándonos. A propósito del reto anterior, acabábamos de ver lo que era tiempos verbales. Sí. Los ejercicios tuvieron un factor común en cuanto a error, y es que no comprendieron bien lo de tiempo pasado. Me llamó la atención porque el tiempo pasado es en que estamos acostumbrados a narrar, pero la mayoría comenzó con la palabra recuerdo. Cuando uno dice recuerdo es un verbo en presente. Yo digo, recuerdo que ayer hice, eso no significa que estoy narrando en tiempo pasado, porque ya el hecho de decir recuerdo es que es algo que estoy haciendo hoy, o sea, hoy recuerdo. Y estoy contando algo que pasó ayer, pero lo recuerdo hoy. Entonces la acción, la narración está en presente. Así que para que sea en pasado deben comenzar directamente en pasado, ¿no? Si es que el personaje estaba recordando, pues
él recordaba o yo recordaba, o directamente empiecen en la escena, no necesitan decir recuerdo que, comiencen en la escena. Y luego en el tiempo presente tengan mucho cuidado con la combinación de tiempos verbales. Por eso les hemos, bueno, ya todos han recibido sus comentarios en la plataforma. Les pido sí que vuelvan a sus textos y miren los comentarios, porque pues si nosotros estamos leyendo y comentamos, a veces uno se siente un poco solitario porque no recibe respuesta, ¿no? Digo, ¿qué pasó? Lean el comentario y vuelvan a trabajar el texto. Por eso tienen la opción de edición dentro del portal. Entonces, en cuanto a retroalimentación, eso, y muy importante, y para mí lo más importante, están dejando de lado las pautas primeras, como les dijimos al inicio. Se están olvidando de lo esencial que es las emociones, la conexión, conectar con el lector. Si a mí no me enganchan de entrada, si no logran, si estoy narrando algo con mi mejor amigo, el lector no sabe que es su mejor amigo, lo tiene que entender y lo tiene que percibir a través de lo que están narrando. Así. O sea, la historia tiene que ser tan padre, tan intensa, que cuando yo la lea diga, pues yo quiero un amigo así. O sea, no me basta a mí que me digan, aquí estoy con Yesid, mi mejor amiga. Tengo que narrar algo, sí, tiene que pasar que algo. Nueva emoción, ¿no? Que el que lea lo perciba. Entonces, en cuanto a retro, eso, recuerden, no confundan, no mezclen tiempos. Si narro en pasado no significa que tengo que poner recuerdo, sino empezar a narrar en pasado, el verbo en pasado. Y sobre todo, no olvidarse que un texto que no provoque al lector nada, pues es un texto perdido. Frío. Porque el lector pues, va a cerrar el libro y va a buscar otro. Así. Muy bien, pues tomando en cuenta esta retroalimentación, vamos ahora a entrar en materia a lo que es el tema de este Face Life. El día de hoy vamos a ver diálogos y ontologías, pero recuerden algo, estamos ahorita en lo que es la prueba 5 de este taller, de este libro. Como saben, tiene 7 pruebas y estamos en la 5ª prueba. La 5ª prueba es producir material. Y en el tema de producción de material, en esa etapa donde ya estamos produciendo y estamos escribiendo, la semana pasada vimos 2 cámaras, porque bueno, en producción de material hablamos de que es como ejemplificar a lo que escribimos con una cámara. Hay 4 cámaras, una cámara roja, que son las descripciones, una cámara verde, que son las narraciones. Esto lo vimos la semana pasada, la cámara roja, la cámara verde, explicamos lo que eran descripciones, narraciones. Y ahora vamos a ver 2 colores más de lo que es esta faceta de la cámara para poder escribir. Vamos a ver lo que son los diálogos. A esta cámara le vamos a nombrar la cámara color azul, por eso vengo de azul. Y la cámara en blanco y negro, que son las ontologías. Pues viste, los grises los traje yo. Así, es gris, azul. Entonces es muy importante que nos ayudemos con estos colores, porque de alguna manera lo que queremos transmitir, o lo que Carlos Cuauhtémoc también quiere transmitirnos, es cuando vamos a escribir hay que darle color, hay que darle matiz. No podemos nada más usar una descripción y no tener diálogos, no tener ontologías, no tener narraciones. No podemos solo usar diálogos y que no haya descripciones. O sea, esta etapa de producción es muy importante usar las 4 cámaras. O sea, la vida está repleta de colores. Totalmente. Y para que un texto realmente tenga vida necesita colores. Ahora que vamos a ver el tema de diálogos, veo que ya están comentando cosas de diálogo. Dice Ceci que todavía no están arriba las postales número del reto 16. Muy bien, Ceci, qué bueno que nos recuerdes y que te sean útiles. Muy aplicada. Ahora mismo le avisamos a nuestro diseñador, a Jorge, que nos ayude con eso. Y dice Humberto que está estudiando las reglas del guión largo, que es lo que vamos a ver hoy. La mayoría ha recibido comentarios sobre los diálogos, pero no muy a profundidad porque todavía no habíamos visto el tema. Así que vamos a entrar en materia de lo que son diálogos. Por favor, acompáñenos a la página 151. Es muy importante que para este Face Live traigan el libro, porque vamos a revisar algunos ejemplos, así que vayan por él rápido si no lo tienen. Y vamos a comenzar a leer lo que es el reto. Diálogos, hazlos hablar. Desarrolla sensibilidad, oído y realismo para escribir diálogos. Tus personajes deben hablar de manera única. Cuando hablamos de diálogos, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? La voz de alguien. Un diálogo tiene que ver con la voz de un personaje. Cuando nosotros leemos una novela y vemos en una novela el diálogo, vamos viendo cuándo habla cada personaje.
El reto de saber usar diálogos es darle voz a esos personajes. Eso es lo lindo y lo maravilloso y también lo complejo, porque ya un escritor que quiere ser reconocido se enfoca en que sus diálogos realmente tengan un impacto, que no sean forzados, que no... Y algunos ejemplos vamos a ver más adelantito de algunos errores que a veces cometemos como escritores cuando tenemos diálogos muy forzados. Entonces, un diálogo, si se fijan en una descripción que viene, una definición que viene en la página 152, dice: un diálogo no es una descripción, pero intercala descripciones cortas. No es una narración, pero fluye como la parte intensa de un relato. Parece como un trabalenguas, ¿verdad, Romy? No es pero. O sea, cuando decimos no es una descripción, pero intercala descripciones, estamos hablando de las acotaciones. Cuando decimos que no es narración, pero fluye, es porque tiene que tener un ritmo, tiene que ser ágil, no puede aburrir. Claro, entonces, bueno, viéndolo de una manera sencilla, un diálogo tiene que ver con ponerle voz a los personajes, y es lo que vamos a ver a continuación. Una de las cosas que decimos cuando esto de intercala descripciones cortas, estas descripciones cortas se llaman acotaciones. En el idioma español las acotaciones van con guiones largos. Vamos a empezar a hablar del tema de guiones. En los diálogos, si ustedes se recuerdan a los que ya han hecho algunos diálogos y les hemos corregido, siempre les decíamos, hay que ver la manera correcta de escribirlos. En inglés se utiliza mucho, y lo pueden ver en las novelas juveniles, sobre todo las de Young Adult, las comillas. Los diálogos en inglés para novela juvenil, cada vez que alguien habla le ponen comillas. En la novela, en el idioma español, se utiliza el guión largo. El guión largo no es el que ya viene dibujado en el teclado, sino que lo tienen que armar. Los que tengan PC, igual eso lo vamos a poner en una postal. Ya cuando empiecen a hacer este reto, los que usen PC tienen que usar el alterno 0151. Se lo vamos a poner igual acá en los mensajes. Alterno 0151, y les va a salir un guión que tiene el doble de tamaño del guión normal. Los que usan Mac ya tienen un poquito más complicado, tienen que usar alterno mayúscula más el guión corto. Con eso les va a salir el guión largo. Entonces, cada vez que alguien empieza a hablar, debo poner un guión largo. Un guión largo, inmediatamente una letra mayúscula con la primera palabra que dice. Por ejemplo, guión largo, me duele mucho la rodilla y necesito estudiar química, punto. Va a hablar otra persona, guión largo. Déjame ayudarte en tus problemas, punto. Va a hablar otra persona, otro guión largo. Cada vez que alguien habla, empiezo con un guión, pero no termino nunca con un guión, que es uno de los errores que estaban cometiendo. Se empieza con un guión, pero se cierra con un punto. Cuando es diálogo. Cuando es diálogo. Entonces, en el diálogo yo puedo incluir estas narraciones cortas que se llaman acotación. ¿Qué es una acotación? Es aquello que interrumpe lo que dice el personaje para darme una breve explicación, que puede ser cómo pone su rostro, un pequeño movimiento, tono de voz, alguna intención, por ejemplo, algo de ironía. Por ejemplo, acaba de José Juan Espinosa usar un guión largo. Ese es el guión largo correcto, ¿no? Para que lo vean en comentarios. No es que les estoy dando un ejemplo del libro. Entonces, la acotación tiene que ser algo natural e intuitivo. No puede ser forzado. Es horrible cuando empiezan a usar adverbios, como tenemos aquí en el ejemplo. Dijo Julián amenazadoramente. Espetó Lara despectivamente. Graznó Julián. Bufó Lara. O sea, palabras como espetó, graznó, bufó, no son palabras que utilicemos en el español común, de manera natural. Entonces, el lector, cuando está ahí pues metido en el libro, se da cuenta que eso no es natural, le hace ruido, ¿no? Ya para leerlo dice, espetó. A ver, déjame buscar un diccionario, ¿no? Entonces ya interrumpe la lectura y le corta el ritmo. Todo lo que es acotación tiene que ser natural. Tiene que aportarle al texto. Otra de las cosas que no puede hacer la acotación es estar siempre diciendo quién habla. Hola, dijo Yesid. Hola, le respondió Romina. ¿Cómo estás?, le contestó Yesid. Muy bien, volvió a decir Romina. O sea, si somos dos personas que estamos participando en el diálogo, no hay necesidad de estar constantemente. Pueden
simplemente indicar la primera persona que habla para que el lector sepa. Sí, al principio nada más lo aclaras y ya después tú ya por sabes. Por ejemplo, llega Romina, se encuentra con Yesid y comienza a hablarle. Guión largo. Y ahí empieza a hablar. Pero no van a poner guión largo. Hola Yesid, ¿cómo estás? Le dijo Romina. ¿Para qué voy a decir le dijo Romina si solo está Romina y Yesid? Entonces, ese le dijo ella, le contestó, le ofuscó, la miró. Todas esas cosas solamente ensucian un diálogo y le quitan ese ritmo. Muy bien. Pues aquí vemos entonces las dos vertientes cuando tenemos una conversación. Un diálogo que tiene que ver cuando cada personaje habla y una acotación, que la acotación está dentro de ese diálogo dando una breve explicación de un movimiento, un gesto, un tono de voz, de alguien que está hablando. Es una breve explicación nada más. Y lo podemos ver en un ejemplo muy claro. ¿Y cómo la escribo, no? La acotación. El diálogo inicio guión largo. Escribo lo dicho, por ejemplo, guión largo, ya basta. Voy a introducir una acotación, debo dejar un espacio y poner otro guión largo. La acotación podría ser, los pajaritos detrás de nosotros levantan el vuelo. Cierro acotación, la cierro nuevamente con un guión largo y sigue hablando la misma persona. Ahora, si la misma persona no sigue hablando, no va un guión. Nunca se termina una oración con guión. Si no hay más palabras dichas, la oración debe terminar con un punto. Ahora, puede haber varias acotaciones dentro de un mismo diálogo. Así es. Si van ustedes a la página 154 del libro, vamos a leer brevemente un texto para que ustedes vean dónde se están ocupando las acotaciones. Entonces, en el primer párrafo dice, abro guión largo, ¿por qué me abandonaste? Y ahí abro acotación, comienzo despacio. Yo crecí muy sola, papá. Voy adquiriendo fluidez, pero es una fluidez angustiosa. Mamá se la pasaba cuidando a mi hermano gemelo enfermo. A mí me encerraban con la nana. Abro acotación, casi no puedo aguantar la presión. Cierro acotación. A veces tú me cargabas y yo te abrazaba el cuello. Y de pronto también me abandonaste. Aquí vemos un diálogo que tiene acotaciones y cómo después de las acotaciones sigue habiendo conversación de la misma persona. Estas acotaciones en esta persona lo que van diciendo es cómo va cambiando su ánimo, ¿no? Empieza la primera acotación, comienzo despacio. La siguiente, voy adquiriendo fluidez, pero es una fluidez angustiosa. La siguiente, casi no puedo aguantar la presión. ¿Qué hacen las acotaciones en el diálogo? Es dándole fuerza y forma a la voz y a la escena. Hacen que el lector pueda comprender cuál es la emoción que está detrás de la palabra dicha. Ahora, en este diálogo solamente habla un personaje. Cuando ya va a hablar el otro personaje, entonces es punto y aparte, y entonces habla el otro personaje, que en este caso dice, no te abandoné, hija, carraspea. Entonces es muy claro debe ser muy claro cuando nosotros escribimos dónde habla cada personaje. Yo abro un guión largo, empiezo a hablar, puede haber acotaciones dentro de ese diálogo y puedo volver al diálogo, a la misma voz y haber otras acotaciones dentro del mismo diálogo, y cuando ya habla la otra persona, recuerden, punto y aparte, y abro otro diálogo, y de esa manera tenemos una secuencia de quién está hablando. Pero siempre recuerden, siempre que empiece a hablar una persona es un guión nuevo. Uno de los errores que estaban cometiendo de manera repetida en textos era que abrían un solo guión y todo el diálogo iba corrido, ¿no? Hola, dijo ella, y la otra le respondió, hola a ti. Entonces eso ensucia el texto, aparte de que está mal escrito, ensucia el texto y le quita ritmo y naturalidad. Entonces, sí les recomiendo esto, decirlo hacia el aire es un poquito difícil, tienen que verlo en papel, lean el ejemplo y miren muy bien el tema de la puntuación, porque aparte de normas en cuanto a que todos los diálogos comienzan con guión, hay normas en los espacios, cuándo se deja un espacio y cuándo no. O sea, abro con un guión, no dejo espacio y va la palabra inmediata, luego dejo un espacio y va el guión de cierre. Entonces eso tienen que mirarlo de manera escrita. También cómo se utilizan los puntos, que los puntos jamás van dentro de una acotación, sino fuera de la acotación. Pero eso sí, les vuelvo a decir, estudien los ejemplos del libro, hay 2 ejemplos en cuanto a eso. Ya en la creación del diálogo hay algo importante que tenemos que remarcar, y es que debemos entrenar el oído para hacer diálogos.
no puedo poner cualquier palabra a cualquier personaje. Si mi personaje, recuerden al principio cuando hablábamos de la creación del personaje, de la autenticidad, de cómo era la... Claro, del tono de voz, de su uh-huh. personalidad, de qué hacía, qué le gustaba. Entonces, hay palabras y formas y expresiones que son propias de cada personaje. Entonces, en los diálogos es donde van a aplicar ese perfil que armaron en los personajes. Cuando hicieron la ficha biográfica, vuelvan a ella, y entonces cuando van a armar el diálogo, escriben lo que dice, lo leen, lo repiten en voz alta, escúchenlo a ver si realmente suena natural y les suena a la voz de ese personaje. Si les hace ruido es que hay alguna palabra que no pertenece al personaje que han creado. Si se fijan en la página 151 vemos una conversación de José Carlos con Mario Ambrosio y ustedes van a ver cuál es la voz de José Carlos y cuál es la voz de Mario. Voy a leerles simplemente unos diálogos para que ustedes distingan. Dice, ahora entiendo por qué te ves acabado. Sí, cabrón, soy una mierda literal, una mierda con patas. Busquemos un psicólogo, un médico, un consejero. Puedes escapar. Mientras estés vivo, hay esperanza. Aquí se puede ver, el primer diálogo es de José Carlos, el segundo diálogo es de Mario Ambrosio, porque él era pues un majadero, un grosero, y bueno, es propio de su personalidad de pronto usar ese tipo de lenguaje, y después vuelve a hablar José Carlos. Aquí, si se fijan, en ningún momento hubo una acotación donde Carlos Cuauhtémoc nos dijera habló Mario, sí, o habló o dijo José Carlos. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya nos dio una breve introducción de quién estaba hablando, quiénes estaban dentro de la habitación, y entonces se puede entender quién habla y cuál es la voz de cada personaje. Esa es la riqueza de cuando usamos diálogos. Como dice Romy, poder tú saber muy bien cómo son tus personajes, saber cómo ellos hablarían y entonces ahora sí ponerlos a la hora que tú escribes. Para eso vayan a lugares públicos, vayan a un centro comercial, siéntense un ratito en un banco y solamente sin auriculares, pónganse a escuchar conversaciones, vuélvanse espías, ¿no? Escuchen, vean las pausas, los gestos, porque las acotaciones pueden incluir eso, ¿no? El tipo de gestos que usa la gente al hablar. Sean observadores de lo que pasa alrededor para ir aprendiendo a perfilar de manera auténtica sus propios personajes. Así es, usar diálogos es una prueba de fuego, pero es una vez que tú lo dominas, puedes escribir pues una novela, porque es una de las cámaras más importantes dentro de un texto de ficción. Entonces no dejen esto como algo no tan importante, realmente es muy importante, por eso es que casi hasta el final del libro tuvimos que haber pasado por todo un trabajo como escritores para llegar hasta este punto, porque es una de las herramientas más importantes a la hora de crear y escribir. Vamos ahora al texto que vamos a tener que escribir para aplicar este reto. Es el manuscrito 18 y se llama Cara a cara con mi padre. El propósito gobernante de este ejercicio es un diálogo revelador sobre reclamos, afectos y secretos filiales. Escribe un diálogo imaginario o real entre tú y tu padre, algo que haya sucedido o te gustaría que sucediera. Crea una escena en la que le digas a tu papá todo lo que has guardado en tu corazón, lo que siempre has querido reprocharle o agradecerle. En ese diálogo, dale la oportunidad a él de hablar también. Crea una discusión verosímil. Utiliza acotaciones. Bueno, está intenso, ¿no? Claro, creo que todos algún momento hemos tenido algún conflicto con nuestro papá, o incluso quizás si no tuviste a tu papá por alguna circunstancia, siempre es una persona en nuestra vida que ha generado un impacto, ya sea si no está o si está. Entonces aquí tenemos pues un reto muy importante de hacer un diálogo, por eso nos dice imaginario o real, entre tu padre y tú, donde haya esa naturalidad, donde haya ese abrir el corazón, y puede, como dice aquí, puede haber un reclamo, puede haber algo afectivo, puede haberse la revelación de un secreto, pero lo importante es que tú puedas poner los diálogos y que tú uses acotaciones, que haya una conversación. Sí, recuerden que al leerlo tiene que notarse bien las voces, ¿no? Tenemos que reconocer bien quiénes son ustedes y quién es su papá. Si no lo conocieron, imaginen, denle una identidad, denle una voz, denle una forma, denle un tono, una manera de sentir y recreen ese diálogo. Si les quedaron cosas pendientes por hablar,
inventen ese diálogo, dense esa oportunidad de volver a tener ese encuentro, volver a tenerlo o tenerlo por primera vez, ese encuentro, y decirle eso que siempre quisieron decirle. Y bueno, también de darle una voz y la oportunidad a él de abrazarlos a través de la palabra. Dice José Juan, vaya que está intenso, primero la narración de una ruptura amorosa y ahora de tú a tú con nuestro padre. Claro que sí, es una conversación de tú a tú, Juan, y sí es un reto que incluso, si se fijan en retos anteriores, Carlos Cuauhtémoc nos decía, no ocupen a su papá, porque hay un ejercicio especial para hablar con él, y este es el ejercicio en el que tú vas a tener que conversar ahora cara a cara con él. Tenemos el ejemplo igual, lean y estudien bien el ejemplo. El ejemplo de ahí es un diálogo de Yesid con su papá, así que les puede dar un primer pie, sobre todo en lo que son las acotaciones. Así que no tengan miedo, es a su papá de carne y hueso, no a Dios. No estamos hablando en este caso de un de diálogo padre con celestial, Dios, ¿no? Sino un padre Hablamos terrenal. de un papá terrenal. Entonces, primero, imagínenlo, denle forma. Si no lo conocen, armen su ficha biográfica, armen su perfil para poder darle una voz, una forma y pues escribir. Muy bien, si alguien tiene alguna duda, por favor pónganlo en los comentarios, y quiero aprovechar para saludar a Jennifer que se unió con nosotros. También a Eli Vargas, que nos está acompañando. Y a Saray, que también nos está aquí viendo. Karen Yuritsi, qué gusto verte de nuevo. Karen, pronto tendremos ya su cuento, es una de nuestras ganadoras. Muy bien, pues vamos ahora a continuar con el siguiente reto. Si alguien tiene duda, por favor, sigan escribiéndonos, vamos a contestar cualquier duda que tengan. Es el reto 19. Esta es la última cámara, que si se recuerdan, el color era blanco y negro. Ya vimos la cámara azul, que son diálogos. Ahora vamos con la última cámara de lo que tiene que ver con producción de material, que son las ontologías. Las ontologías es algo que Carlos Cuauhtémoc usa mucho en sus libros, y ahorita van a ver lo interesante que es este color, este matiz que le dan a los textos, pero que también pues hay que saber usarlo, porque si uno no lo sabe usar bien, claro, puedes no tener el texto que tú deseas. Bueno, y es algo que identifica la voz de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Reto 19, con este cerramos producción. Con este cerramos producción, sí. Y ya nos vamos después de este reto a la penúltima prueba, que es estilo, que es lo que vamos a ver la siguiente Face Live. Pero bueno, vamos con esta última cámara. Si me acompañan en la página 159, reto 19, ontologías, que quiere decir o que nos expresa, si quieren filosofar, déjalos. Aquí habla de los personajes, ¿no? Si ellos quieren filosofar, dales la oportunidad de que filosofen en el texto, pero vamos a ver lo que dice. Aprende a escribir mensajes ideológicos. Tus textos expositivos estarán basados en ellos de manera obvia. Tus textos de ficción podrán tener algunos de forma discreta. Si recuerdan, hay diferentes textos. Podemos escribir un texto expositivo o un texto literario. Si recuerdan, un texto expositivo pues es un ensayo. En un texto como un ensayo, las ontologías que tienen que ver con la ontología tiene que ver con una rama de la filosofía donde damos una reflexión existencial. En un texto expositivo como un ensayo, bueno, ahí hay muchas reflexiones filosóficas de manera directa del autor. Y cuando usamos las ontologías en un texto de ficción, bueno, ahí tenemos que usarlas con mucho más cautela, con mucho más cuidado, porque bueno, no podemos dar esa ontología o esa filosofía o esa reflexión como autores de una manera tan explícita, porque lo podemos convertir en una mezcolanza de textos y puede también causar que el texto sea muy, muy frío y ya no sea una novela o un texto de ficción. Por lo general como regla, más que por lo general, se dice que en un texto de ficción no debe haber ontologías, que la ficción es un recreo, ¿no? Es algo que te entretiene y que no es para formarte o para, no sé, aleccionarte. Pero la realidad es que todo escritor, y si ustedes son lectores voraces, que deben serlo para poder ser escritores, tienen que ir afilando el ojo para poder descubrir esto. Todo escritor en algún personaje, aunque lo niegue, en algún personaje filtra un poquito de su propia filosofía, ¿no? De sus propias ideas, de sus propios consejos,
pero la forma elegante de hacerlo, la forma magistral, como pasa en el caso de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, en algunas de sus novelas, porque en otras es completamente explícito, hace que quede algo velado, que quede entre línea y que parezca una voz de un personaje y ya no se vea como una lección o como un ensayo. Así es. Otra vez, entonces, una ontología tiene que ver con un texto que escribe directamente el autor, donde tenemos alguna reflexión filosófica de parte de él, donde puede haber párrafos técnicos, científicos, explicativos, didácticos o aleccionadores. Es donde viene ese consejo, donde viene de manera directa esa reflexión. Si ustedes han leído, y yo sé que sí, alguna novela de Carlos Cuauhtémoc, como Juventud en Éxtasis, Volar sobre el Pantano, Un Grito Desesperado, incluso Los Ojos de mi Princesa, es una novela, hay una historia, pero llega un momento en donde él da como autor una reflexión y a veces pone un personaje que da esa reflexión y nos deja un mensaje, nos deja algo que nos hace aprender, que nos hace reflexionar, que nos da una filosofía de vida o una enseñanza. Entonces, eso es lo que es una antología, ese texto que nos enseña algo el autor, donde él pone una reflexión y lo plasma en su escrito. En el caso de Volar sobre el Pantano o Sangre de Campeón, son ontologías explícitas, ¿no? Hay, por ejemplo, en Sangre de Campeón son las fichas directamente, que vienen, bueno, uno sabe ya, aquí comienza la ficha, entonces esa es la ontología. En el caso de Los Ojos de mi Princesa ya es un poquito más vedado, ¿no? Ya es dentro del diario de José Carlos. Claro, en la voz de alguno de los personajes, en la carta que la hermana le escribe, siempre queda como parte de voz de personajes y no como, bueno, autor. Esto es así, ¿no? Esto piensa el autor. Vamos a leer un ejemplo de Los Ojos de mi Princesa. Bueno, vamos a la página 160. Fíjense, aquí es un ejemplo de Los Ojos de mi Princesa. Voy a leerlo. Sé que Ariadne se enfadó porque preferí no abrazarla. Yo mismo, al recordar sus cabellos mojados escurriendo sobre ese vestido transparente, me enfado y me arrepiento. Pero después entiendo que sigo sintiéndome fuerte gracias a lo que dejé de hacer. Y ser fuertes es una de nuestras principales luchas como seres humanos, porque vivir debilita, trabajar, pensar, caminar, respirar, todo debilita. Necesitamos comer y dormir para mantener el cuerpo fuerte y también necesitamos tomar buenas decisiones para mantener el alma fuerte. Hay relaciones que fortalecen y hay relaciones que debilitan. Propiciar un contacto erótico con una persona equivocada es mortal para la relación y debilita a las personas. Haberme abstenido de acariciar a Ariadna me fortalece a mí y la fortalece a ella. Además, sigo sintiéndome fuerte para defender lo que creo. ¿Y qué es lo que creo? Muy sencillo, que Ariadne y yo fuimos hechos para ser amigos, mientras que Yesid de Gementeri y yo fuimos hechos para ser pareja. Como ven en este ejemplo, está dentro de la voz del personaje toda una reflexión en el cual está planteando, ¿no? Entre amigos no se mezclan las cosas, ¿no? Tú y yo somos amigos, crecemos juntos, pero para eso pues tiene que haber respeto, límites, pero no dice, ahora vamos a dar una lección sobre la amistad y las relaciones sexuales. Que eso sería de una manera explícita, en un ensayo. En la novela tiene que estar dentro de la voz de uno de los personajes, dentro de la actitud, de la forma de actuar de uno de los personajes, es que se puede mostrar o plantear una ontología. Les repetimos, una ontología mal introducida en una novela aburre, parece casi como que estamos agarrando a bibliazos a un lector y puede hacer que el lector cierre el libro porque pues, el lector no busca una novela para que le den lecciones. Una ontología bien introducida, que realmente tenga que ver con el personaje que estamos creando, puede tocar a un lector, cambiar su vida y hacer que ese lector recuerde ese libro para siempre. Totalmente. Bueno, y si escribes un texto expositivo, que puede ser un ensayo, bueno, ahí puedes de manera amplia y de manera natural explicar todas tus filosofías, todas tus enseñanzas, pero a la vez pues tienes que
darte cuenta que cuando nosotros ponemos ontologías, pues tenemos que tratar de no aburrir, porque si solo enseño, pues ya parece un libro de texto, y aún un ensayo tiene una magia especial que tú uses todas las reflexiones y todas las filosofías que tú tienes como autor. Así que bueno, de manera particular a los que están escribiendo el cuento y que ya estamos en la fase final para que ustedes vayan escribiendo ese cuento, ustedes pueden introducir y bueno, es un reto que tienen usar esta cámara, porque como saben hay 4 cámaras, ya vimos descripciones, narraciones, diálogos. Esta cámara debemos ocuparla porque nos deja siempre una enseñanza, y uno de los retos de este libro es que dejemos al lector mejor que como estaba. Y en la antología podemos lograr eso, darle al lector esa semilla de algo que nosotros creemos, de algo que queremos dejarles para que se quede mejor que como estaba. Aparte, recuerda que las antologías representa el color el blanco y negro, ¿no? Y pues la vida sin el blanco y negro se queda sin contraste, ¿no? No hay sombras, no hay ese 3D, ¿no? Esa dimensión. Claro. En el caso de una novela, las ontologías son lo que provoca, lo que mueve, lo que hace que el libro no termine cuando llegamos al punto final, sino que continúe creando historia dentro del corazón y de la cabeza del lector. Eso es lo que logra una buena ontología. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta. No he visto preguntas, pero sí vamos a saludar a Adri Flores, que también se nos unió. Ana Laura, que anda por aquí. Gracias, Ana Laura. Y sí les recordamos a los que están en el concurso que ya tienen que estar planteando su cuento. Estamos casi cerrando los retos. Nos quedan 2 pruebas, son 2 pruebas rápidas pero ya intensas, que son de corrección y directamente se van a creación. De Failight nos quedan también solo 2. Y acabamos. Nos queda el próximo, que es de las pruebas de estilo, y bueno, ya luego es el tiempo de silencio para creación, ¿no? Hay algo importante que me gustaría resaltar que está, bueno, pero primero vamos al ejercicio, ¿no? Que hay que hacer. Claro, de la ontología. El ejercicio está en la página 164 y el manuscrito 19 se llama Mi Dios, el propósito gobernante, una ontología sobre mis creencias espirituales. Aquí vamos cada uno de nosotros a dar una reflexión de nuestra creencia espiritual, y fíjense lo que nos pide este reto. La fe espiritual de una persona le da formas de interpretar los acontecimientos y afrontar la vida misma. Si esta libreta la va a leer tu pareja, seguramente el tema de hoy le va a parecer muy interesante en muchos aspectos que te definen. Escribe qué crees respecto a Dios, el creador o la fuente de tu existencia. ¿Qué piensas de la vida antes y después de la muerte? ¿Cuáles son tus dudas y convicciones espirituales? Haz una ontología colorida, inserta algunas ilustraciones, narrativas o habla con tu creador en segunda persona. También puedes escribir párrafos desde su voz. Expláyate. Recuerden que una de las cosas que pedimos en la ontología es que no sean aburridos. Sí. No empiecen a escribir toda un texto de, no sé, o de lleno de citas bíblicas, sino generen una situación, pongan al personaje, que son ustedes, en alguna situación en la cual puedan entrar en una reflexión, y ahí sí expresen este sentir y esta vivencia de estas ideas existenciales, ¿no? De esta idea de Dios, de esta idea de la vida y de la muerte, de la parte espiritual, ¿no? De sus convicciones. Pero no olviden de poner colores, ¿no? De que tenga matices, de que haya descripciones, de que haya narración, de que pase algo. No solamente tiene que ser un ensayo, tiene que haber color. Así es. Bueno, pues estas son las 4 cámaras. Ya vimos lo que fueron narraciones, descripciones, narraciones, diálogos y ontologías. Estamos ya en la recta final. Por eso es importante remarcar algo que quiero que hasta se lo remarquen en sus propios libros. Está en la página 163. Y es una palabrita que suele doler cuando uno quiere unirla al tema de un hobby, ¿no? Este libro y en este concurso comenzaron muchísimos. Todo el mundo, ay, sí, yo quiero ser escritor, yo quiero que me publiquen y esto. Pero bueno, luego viene el proceso de quién persevera, hay que escribir todos los días. Si realmente quieren ser escritor, hay que ser disciplinados. Y la disciplina se gana en la combinación perfecta de trabajo y paciencia. Cuando digo trabajo hay que escribir todos los días.
No puedo escribir hoy y pensar que esto ya está listo y con esto ya me recibí, me van a dar el título y todo el mundo me va a aplaudir, sino que me hago escritor escribiendo todos los días. Y paciencia, paciencia. En los retos anteriores no conocían los diálogos, entonces no podíamos decirles mucho de eso, más que decirles aguanten con los diálogos, no se desesperen. Ahora ya tienen una herramienta más, paso a paso van creciendo, aprendiendo nuevas herramientas que van a ir dándole más vida y más fuerza a sus propios textos. Así que recuerden, trabajo, más paciencia para lograr una verdadera disciplina. Solamente así van a lograr ser los escritores que están llamados a ser. Claro, y paciencia, bueno, creo que a todos nos ha pasado de que tenemos todas las ganas de escribir, pero a veces no sabemos cómo comenzar, aun cuando escribimos diario, hay días donde uno no sabes cómo escribir. Pero como dice el libro, trabajo y paciencia, eso es lo que nos da la disciplina para llegar algún día a tener la oportunidad de publicar una obra. Porque bueno, muchos autores nos mandan sus obras, pero no se ve esas horas de vuelo, ¿verdad? Claro, a veces pasa que nos escriben, nos dicen, acabo de terminar mi novela, se la adjunto para ver si me la publican. El solo hecho que me estén diciendo, acabo de terminar mi novela, me están diciendo, todavía no la leyó completa. O no la revisó y no. Claro, no hubo revisión ni nada, o sea, le puso el punto final y así la envió. Trabajo es todos los días, ser escritor es un trabajo de hormiga y ahora vamos a empezar, van a ver desde el reto próximo, vamos a entrar en lo que es todo ese tiempo de trabajo posterior a la producción, ¿no? Ese trabajo de hormiga de, bueno, leer, releer, que sí, se los hemos ido marcando en las retroalimentaciones, ¿no? No publiquen desesperados, escriben el reto, por eso tienen 4 o 5 días por reto. Lean, lo escriben, eso háganlo desde el primer día, luego dejen descansar el texto, léanlo una vez, busquen esa palabrita que están repitiendo mucho, subrayenla para que sepan que esa palabra la tienen que evitar, busquen sinónimos, vayan poniendo expresiones más bonitas, léanse en voz alta a ver cómo suena mejor, dedíquenle tiempo, cuídenlo y es como cuando nace un bebé, un texto nuevo es un bebé. Jamás agarran a un bebé y no bien sale de la mamá, lo sacan afuera para que toda la familia lo vea, solo lo ve el papá. Primero lo agarran, lo bañan, la mamá eligió previamente cuál es la ropa de su presentación oficial. Y recién cuando esté ya bañadito, bonito y vestido y perfumado es que lo sacan y ahora sí, mírenlo este todos, es mi hijo, ¿no? Ahora lo pueden ver todos. Entonces con los textos es lo mismo. Son sus hijos, o sea, denle la mejor cara antes de publicarlo. Claro. Para que, bueno, para que el que los lee por primera vez a ustedes siempre se quede por lo menos con el sabor de que hubo cuidado, ¿no? Y esfuerzo. Sí. Muy bien, pues amigos, muchas gracias por haberse conectado a este Face Live. No dejen de seguirnos en el siguiente Face Live. Vamos a ver un tema que es estilo, muy importante para poder afinar nuestros textos después de esta fase de producir material. Y pues no dejen de seguirnos en la plataforma de CCS Escritores para que formen parte de la comunidad. Sí. Recuerden a los que recién se conectan, a los que recién tienen el encuentro con este libro, que tenemos un canal de YouTube, lo buscan a Carlos Cuauhtémoc Sánchez en su canal oficial de YouTube. Ahí tienen videos especiales que él ha grabado sobre cada una de las pruebas, donde pueden recibir consejos de él y donde también pueden encontrar todos los Face Live, tanto de este primer concurso, de esta segunda edición como de la primera, con todas las preguntas y bueno, siempre uno se enriquece de escuchar las dudas de otros compañeros. Así es. Así que bueno, nada más por hoy, nos seguimos leyendo esta semana y a seguir escribiendo. Cuídense mucho, hasta luego.